Déjenme ver rápidamente aquí porque tenemos una luz que parece que está apagada. No, ya se desconectó, no importa. No prendió, está bien. Me voy a ver más güero de un lado que del otro, pero no importa. Bueno, miren, vamos a terminar el día de hoy nuestra serie, El propósito de Dios para tu vida. Hemos visto varios pasos importantes con respecto a esto. Hablamos de la importancia de crear un cimiento sólido, de acuerdo a los valores, a las cosas que son más importantes para nosotros. Obviamente nosotros nos basamos en los valores bíblicos, empezando por Dios. Después hablamos del siguiente paso, que era construir encima de ese cimiento, dependiendo de la forma que Dios nos dio, es decir, reforzando nuestras fortalezas para poder entonces descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Hablamos de la importancia de diseñar un documento que le llamamos nuestra misión de vida, que nos ayude a tener todo en conjunto, nuestros valores, el propósito de Dios, cuál es la misión que creemos que Dios nos puso a realizar en esta vida, cuáles son los versículos, ¿verdad?, que vamos a utilizar como nuestros versículos de vida, cuáles son los principios de comportamiento que vamos a adoptar para que nuestra vida esté basada en ellos. Y todo eso, si hicieron todas sus tareas, en este momento tienen esa definición. Y aparte, la semana pasada hablamos de la importancia de identificar objetivos a largo plazo para cada uno de nuestros valores, que incluyeran todos nuestros roles. Espero haber transmitido la importancia de trabajar en estas cosas, que aunque parece que estamos en un seminario de administración de tiempo, acuérdense que estamos hablando de administración de vida. Pero el paso que vamos a ver el día de hoy es el paso que lo amarra todo. Fíjense, el paso número 5 lo tienen en su programa, dice: resuelve comprometerte al propósito de Dios cada día de tu vida. O sea, para que todo esto que acabamos de hacer, especialmente si tú has venido trabajando en todas estas cosas, le has dedicado el tiempo, lo peor que puede suceder es que tengas en este momento tu misión de vida, que hayas identificado algunos objetivos, que tengas la intención de hacerlo y que ahora lo guardes en un cajón, ¿no? Entonces, para que esto funcione, necesitas hacer una resolución consciente de cómo vas a vivir cada día de tu vida por el resto de tu vida. O sea, este es un compromiso que hacemos diariamente, ¿okay? Por eso titulamos el mensaje del día de hoy, verdadero compromiso. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar la importancia de este compromiso. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias porque aquí estamos una vez más bajo tu luz, en el poder de tu Espíritu, Señor, para recibir tu palabra. Señor, necesitamos una transformación verdadera en nuestro corazón, de manera que podamos vivir cada día de nuestra vida para tu gloria. Te necesitamos, Señor. Te pido en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu invada el corazón de todos los que estamos aquí presentes y nos ayude a recibir tu palabra, y que dentro de nosotros, Señor, esa palabra haga su trabajo, que entre hasta los lugares más recónditos, destruya las fortalezas que hay ahí y nos ayude a abrir los ojos a tu amor, a tu luz, para conocerte un poco más, acercarnos un poquito más a ti, cada momento, cada día, Señor. Queremos glorificarte con nuestra vida, así es de que nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, hablar de compromiso es una cosa medio rara en nuestros días, porque nuestra sociedad, la verdad es que lejos de ser una sociedad comprometida, vivimos en una sociedad que cada vez se compromete menos, ¿no? Si ustedes estudian estadísticas, se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, fíjense, estaba leyendo el índice del cambio desde 1970 a nuestros días entre el matrimonio y la unión libre, es más del 1000%, del 70 para acá. O sea, la gente, en lugar de comprometerse en el pacto solemne que es el matrimonio, simplemente se unen, tenemos relaciones totalmente superficiales, ahí en todos lados. Y de las personas que se unen en matrimonio, un poquito más del 50% terminan divorciándose. Lo triste de este caso, fíjense, no es nada más el matrimonio, es cualquier área en la que tú observes, te vas a dar cuenta cómo la gente tiene relaciones superficiales, no toma las relaciones que hace, ya sea laborales, ya sea de amistad, ya sea de matrimonio, ya sea de lo que sea, ni siquiera la paternidad misma, con el compromiso que la tiene que tomar. Entonces, siendo superficiales las relaciones, de la manera en que las tomamos es pensar, pues
mira, mientras las cosas estén bien, pues aquí me quedo. Pero en cuanto se ponga difícil, cuando se ponga doloroso, cuando se ponga complicado, mejor me voy. Sin darnos cuenta que es precisamente el compromiso a las cosas lo que le ayuda a la gente a triunfar. Porque cuando estás comprometido, cuando tú haces el compromiso diciendo, yo en esto me voy a quedar todo el tiempo, entonces lo que estás diciendo es, cualquier situación que yo encuentre aquí complicada, la voy a resolver. Vamos a buscar la manera de resolverlos porque no hay para atrás, ¿no? Entonces necesitamos aprender a comprometernos. Vimos varios versículos a través de nuestra serie que nos hablaban de la importancia del compromiso. Les puse la dirección de 2, pueden leerlos en la pantalla, no están en su programa. Romanos 6:13 dice, entréguense completamente a Dios. Usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ese es Pablo escribiéndole a los romanos. Y en el capítulo 12 dice estas palabras: les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense las palabras que usa Pablo: entréguense, ofrezcan su vida. Entonces fíjense, Pablo no se está refiriendo aquí al momento en el tiempo en el que tú un día dijiste, sí, ok, acepto a Cristo, te doy mi corazón y punto. Está hablando de un compromiso que tienes que hacer diariamente. Muchas veces momento a momento que tenemos que estar reafirmando ese compromiso que tenemos para vivir para Él. Es interesante que Pablo dice, ofrézcanse completamente a Él y Él revelará su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Nosotros queremos que sea al revés, ¿no? Que decir, revélanos tu voluntad, a ver si es cierto que es buena, agradable y perfecta, y entonces le entro. Pero Dios nos dice, no, esto es al revés. Tú tienes que venir a mí como Abraham. Voy, Señor, voy contigo a donde tú me lleves y entonces te revelo toda mi voluntad. Y si te preguntas, ¿y por qué lo hace así? Está tratando de enseñarte a confiar en Él. Está tratando de estirar tu fe. ¿Okay? Por eso nos dice, comprométete al 100%. Entonces, fíjense, hemos venido viendo un montón de cosas que nos han llevado a la culminación de tener una misión de vida con objetivos definidos. Y si ustedes tienen una mente inquisitiva como la mía, que yo me la paso haciéndome preguntas acerca de todo lo que me encuentro, a lo mejor llegan a las mismas preguntas que me hice yo. Fíjense todo lo que dijimos acerca de una persona que realmente se entrega a vivir el propósito de Dios para su vida. Dijimos que somos como una pieza de rompecabezas, ¿se acuerdan? O sea que cuando tú encuentras tu forma, solamente cabes en un lugar. Y cuando encuentras ese lugar, te sientes pleno, ¿no? Te sientes lleno, te sientes feliz, gozas el utilizar tu forma para la gloria de Dios, porque para eso fuiste creado. La única manera de experimentar la verdadera plenitud para el ser humano es encontrar esa forma y vivir para el propósito de Dios. Entonces la pregunta que a mí me surgió en la cabeza es, si eso es cierto, y todos los seres humanos estamos desesperadamente tratando de encontrar la felicidad y la plenitud, ¿por qué no hay más gente haciéndolo? ¿Por qué no hay un montón de gente desesperadamente tratando de identificar el propósito de Dios para sus vidas, para poder ser plenamente felices? ¿Por qué? Estuve pensando mucho al respecto y encontré 4 barreras que nos detienen de comprometernos al propósito de Dios, que es la primera parte que vamos a ver el día de hoy. Dice su programa, 4 barreras que nos detienen de comprometernos. Miren, realmente estuve pensando al respecto, estuve orando mucho al respecto. Yo leo la Biblia sistemáticamente, voy en orden siempre, y en mi lectura, Dios, que es maravilloso, me llevó al pasaje que me tocaba leer, y en ese pasaje encontré la respuesta, ¿por qué la gente no se compromete? Este pasaje estaba yo leyendo Lucas 8, llegué a un pasaje que seguramente muchos de ustedes han escuchado muchas veces, es conocido como la parábola del sembrador. En esa parábola, les cuento el principio y luego vamos a analizar la conclusión. Lo que dice es, Jesucristo está hablando y le dice a sus discípulos que el reino de Dios es como un sembrador que sale y empieza a esparcir su semilla, pero la semilla va a caer en 4 tipos diferentes de tierra. El primero dice cae al lado del camino. Y entonces como cae al lado del camino, toda la gente le está pisoteando la semilla y al rato llegan las aves y se la comen y se la llevan y por eso nunca da fruto. Luego dice que otra cae sobre las rocas. Dice, y aunque empieza a crecer, como no tiene suficiente humedad, en breve se marchita y se muere y nunca da fruto. Luego otra semilla cae entre espinos.
Dice que la planta empieza a crecer entre los espinos, pero entonces los espinos la ahogan y se muere y tampoco nunca da fruto. Pero por fin otra semilla sí cae en un terreno fértil y esa es un terreno bueno y dice que esa semilla da un fruto de 100 por 1, ¿no? O sea, 100 veces lo que se siembra sale, ¿ok? Termina la parábola y nadie le entiende nada, ¿no? Ni sus discípulos, ¿no? Todos, ellos hacen cara como, y cuando se voltean todos dicen, ¿qué? ¿No? O sea, le preguntan a Jesucristo, oye, ¿qué? Y mira, ya sé que algunos aquí están pensando, yo sí sé lo que significa. Sí, ya leíste la otra parte igual que yo, pero a mí me da esperanza el saber que los discípulos la oyeron y no entendieron nada. Espero que te dé esperanza a ti también, ¿verdad? Que ellos caminaban con él, tampoco entendían. De hecho, fíjense, le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Se acuerdan qué responde? No sea que vayan a entender. Dijo, no sea que abran los ojos y vean y se salven. O sea, Jesucristo estaba esperando que la gente tuviera hambre espiritual para perseguir el conocimiento espiritual de las cosas. Pero entonces en privado les explica qué significó la parábola y me di cuenta que en esa respuesta nos va a describir a nosotros. Va a describir las barreras emocionales por las que las personas no nos comprometemos realmente al 100% para vivir para el propósito de Dios. La primera respuesta está en Lucas 8, versículos 11 y 12. Va a explicar el primer tipo de terreno. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Miren, mucha gente le pasa exactamente eso. Viene aquí a comunidad de fe o va a otra iglesia o lee su Biblia, va a un grupo pequeño y recibe la palabra de Dios y de forma intelectual la entiende, la recibe, ¿no? Pero luego salimos de aquí, o dejas el grupo pequeño, cierras tu Biblia y entonces dice la parábola, la explicación, que viene Satanás y te va a hacer caer en una trampa típica que representa la primera barrera. El número 1 en su programa ahí dice la ilusión de la autosuficiencia. Satanás va a empezar a engañarte haciéndote pensar que tú eres autosuficiente y que puedes ser independiente de todo el mundo y que no necesitas a nadie. Fíjense, la gente escucha la palabra de Dios y cuando la estás escuchando, este grupo de gente lo que hace es piensa, dice, oye, sí es cierto, ¿no? Tienes razón. Esto debería yo de hacerlo, ¿no? Suena coherente, tiene razón. Pero en el momento que sales y empiezas a pensar en qué momento de tu vida le vas a hacer esto, cómo lo vas a poner en tu agenda, qué cosas vas a cambiar, inmediatamente algo te empieza a susurrar en el oído diciéndote, tú no necesitas esto, no inventes. ¿Necesitas que este cuate te diga cómo vivir la vida? Tú estás bien. No necesitas que nadie te venga a decir estas cosas. Si tú estás en ese grupo, tienes que darte cuenta de lo que está pasando porque, fíjense, Satanás está aprovechando del estado de tu corazón. Fíjense, cuando Jesucristo dice que la semilla cae al lado del camino, está hablando de un lugar en donde la gente está caminando todo el tiempo y por lo tanto el terreno está endurecido. Está hablando de tu corazón. Tienes un corazón endurecido y normalmente está endurecido por la sociedad en la que vivimos, que se la pasa proclamando, alabando la autosuficiencia y la independencia de la gente. Entonces rebota la semilla, se queda ahí de forma superficial y dice, van a venir las aves y se las van a llevar. ¿Se han dado cuenta cómo nuestra sociedad se la pasa alabando este tipo de cosas? Y es la misma gente a veces a tu alrededor que va a funcionar como el ave que se va a comer la semilla y se la va a llevar. La sociedad a nuestro alrededor todo el tiempo está echándole porras a la autosuficiencia, que no necesitas estas cosas. Y muchas veces, fíjense, es incluso gente bien intencionada a tu alrededor, que te va a empezar a decir, ay, no te vuelvas fanático, no exageres, no es para tanto, no tienes que hacer tantos cambios. ¿No es verdad? ¿Se acuerdan de Pedro tratando de convencer a Jesucristo de que no vaya a ir a Jerusalén, no sea que lo vayan a crucificar? O sea, este Satanás utilizando a gente a tu alrededor, o sea, la gente no es Satanás, pero es Satanás utilizando a la gente que no tiene idea de lo que está diciendo, tratando de convencerte de que no tienes que vivir para el propósito de Dios. Cuando Pedro le dice esas cosas a Jesucristo, fíjense en la respuesta de Jesús, Mateo 16:23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesucristo no le está diciendo a Pedro Satanás, está reconociendo a la fuente de la idea que Pedro le está comunicando. Está siendo utilizado por el enemigo, preocupándose ¿por qué? Por las cosas de los hombres. Dice, en lugar de preocuparte por el propósito de Dios para mi vida, estás preocupado por tus propósitos para mi vida. Te interesa más lo que tú quieres de mí, ¿no? Y platicando este tema con Karina nos dábamos cuenta cómo después de que Jesucristo les dijo, no, voy a ir y me voy a morir, fue que Judas decidió traicionarlo. Porque para él Jesucristo tenía que venir y liberarlos del yugo romano, físicamente hablando. Dijo, no viene para el propósito que a nosotros nos interesa, no es lo que yo quiero, no lo necesito. Ese es el engaño de la autosuficiencia, de la independencia, de yo puedo seguir mi propio camino. Nuestra sociedad, a través de libros, películas, revistas, bueno, hasta la música que cantamos, que escuchamos en la radio, y sin darnos cuenta lo que nos están diciendo, te está diciendo, tú puedes escoger tu propio camino. Oigan la música que de repente ponen en el radio. No me digas qué tengo que hacer, esta es mi vida, yo la vivo como yo quiera, ¿no? O el clásico teológico que cantaba Frank Sinatra, a mi manera. ¿Se han puesto a ver la letra de esa canción que tanto nos encanta a todos? Ahora sé que fui feliz porque viví a mi manera. Ya me imagino cuando lleguemos al cielo y en presencia de Dios te pregunte, oye, ¿hiciste todo lo que te mandé a hacer? ¿Cumpliste con el propósito? Y que tú le digas, no, pero fui feliz porque viví a mi manera, ¿no? O sea, en algún momento alguien va a tener que escribir una canción que sea a su manera, ¿no? Porque esa es la manera en que se supone que debemos de vivir, a la manera de Dios. Y fíjense, es precisamente por la ilusión de la autosuficiencia que la gente no se acerca a pedir ayuda, no va a Dios para seguirlo hasta que su vida esté hecha un tiradero. No queremos aceptar que estamos mal, nuestro ego no nos lo permite, y entonces hasta que el matrimonio no se disuelve, pierdes el trabajo, estás embarrado en adicciones, tus hijos toman el camino equivocado, o sea, hasta que no se cae todo por la borda, entonces empieza a decir, pues mi manera no funciona tan bien. No te esperes. La Biblia una y otra vez trata de decirnos, es una tontería tratar de vivir a tu manera, es una necedad. Necesitamos entregarnos a Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6, un versículo que hemos leído 20 veces, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en Él, no en ti. Está comprobado que no somos muy inteligentes. Cada vez que vivimos a nuestra manera hacemos tiraderos. Entonces la primera barrera emocional es esa ilusión de que tú puedes solo. Que lo vas a arreglar un día. Un día vas a dejar todo eso. Tú lo vas a hacer solo. Luego, el segundo tipo de terreno se va a referir a la siguiente barrera emocional, es el versículo 13 de Lucas 8, dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Bien, este es otro grupo de gente que es típico, ¿no? O sea, fíjense, es gente que dice, escuchan la palabra y la reciben con alegría. O sea, es gente que al recibirla dice, sí es cierto, gloria a Dios, ¿no? Pero miren, yo no sé si es porque hay veces que la gente escucha en una predicación lo que quiere escuchar. No lo que dice la Biblia, sino lo que yo quiero que diga. O hay algunas personas que realmente les han predicado un evangelio distorsionado, que llamamos el evangelio de la prosperidad. Pero estas personas, ¿verdad?, oyen algo que no dice en la Biblia, o alguien les dice algo que no dice en la Biblia, y entonces cuando las cosas no salen exactamente como ellos esperaban, caen en la segunda barrera, la segunda trampa emocional. Número 2, resentimiento contra Dios. Este grupo de personas son las personas que creen que poner tu fe en Jesucristo es como haber encontrado la lámpara de Aladino. Y entonces nada más tienes que frotar la lámpara 3 veces y entonces puedes pedir deseos. Y entonces todo va a salir exactamente como tú quieres, ¿no? Todo el mundo va a estar sano, los negocios prósperos, matrimonio perfecto y sobre todo hijos obedientes, ¿no? O sea, van a hacer lo que yo les diga.
Pero en realidad la vida cristiana no es así, ¿verdad? ¿Alguien tiene una vida así? No, ni uno. Fíjense, cuando le empiezas a escarbar a la gente a veces más huraña contra Dios, hace ya varios años, incluso un poquito antes de que fundáramos la iglesia, tuve oportunidad de ir a un viaje a Perú, me pidieron que fuera a dar unos cursos. El director de este hotel era un amigo que yo conocía de acá de México, lo mandaron allá a Perú, y entonces fui a dar una conferencia, y en la noche me invitó a su casa a cenar. Estaban él, su esposa, y otra persona que era mexicana, y por eso la había invitado a la cena. Y en breve, después de empezar a platicar un ratito, yo me di cuenta que esta otra persona era cristiana. Y ella también se dio cuenta inmediatamente que yo era cristiano. Y entonces en algún momento me preguntó, me dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí. Y en ese momento al director del hotel le cambió la cara. Y de pronto nos empieza a atacar. Ustedes son unos arrogantes que se sienten superiores. Y bueno, nos empezó a decir de cosas que hasta la esposa de él de pronto le dijo, oye, ¿verdad? Son tus invitados, ¿qué te pasa, no? Y entonces me dijo, esta chica que estaba ahí invitada se fue al baño a orar. De plano, dijo, con permiso, y luego me platicó que se había metido a orar, porque dijo, ya se puso muy feo, y entonces empezó a calmar, y entonces empezamos a platicar de otras cosas, y él ya más tranquilo, como que volvió a sacar el tema. Entonces yo le hablé de lo que significaba la vida cristiana, ¿no? Que al revés, lejos de una persona cristiana orgullosa, es una contradicción, ¿no? Entonces es el reconocimiento de que no puedes, de que necesitas de Dios en tu vida, y tú solo no puedes, y lo quieres es compartirlo con otros. Entonces ya se tranquilizó, y empecé a rascarle, y entonces me dijo, no puedo creer en un Dios que permitió que mi padre muriera de cáncer a la velocidad que murió. Era un buen hombre y murió muy joven. No puedo creer en un Dios así. Estoy muy enojado con él. ¿Oyeron la contradicción? No puedo creer y estoy enojado con él. No puedes estar enojado con alguien en que no crees, ¿no? O crees en él y estás enojado, o no crees, ¿no? Pero él estaba furioso con Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que creer en Dios significaba que su padre iba a ser sano hasta los 99 años de edad. Entonces ya se puede morir. Pero a la edad que murió, no se puede. ¿Tú sabes lo que pasaría si Dios te concediera lo que tú le pidieras sin tomar en cuenta tu nivel de madurez? O sea, hay versículos en la Biblia que dicen, pidan y se les dará, pero todos absolutamente hablan de la importancia de ir de la mano de Dios en crecimiento, y entonces Dios empieza a contestar tus oraciones de una manera impresionante. Y aún ahí, fíjense, ¿cuántos de ustedes tienen un testimonio donde dicen, Dios contestó mi oración? No como yo quería, pero la contestó. O sea, Dios, si Él te diera todo lo que tú le pides desde el momento en que eres consciente de su existencia, te echaría a perder espantosamente. No tendrías carácter, que es lo que más le preocupa a Dios, y tú, si tuvieras ese poder, harías un tiradero en tu vida. Imagínense, si todos los cristianos pudieran pedir lo que quisieran, ya no habría gente en el mundo, porque la mitad de los cristianos hubieran matado a la otra mitad. El que primero hiciera la oración se salvaba, ¿no? Entonces, evidentemente, así no es como funciona. Fíjense, lo que yo me he dado cuenta es que la gente se enoja con Dios por una de tres cosas. Una, le echan la culpa de sus propios errores. Tú te metes en una bola de tiraderos, tomas decisiones equivocadas, ¿no? Ignoras sus mandamientos, caes en el agujero y luego te volteas y le dices, oye, ¿qué pasó? ¿No? Fíjense lo que dice Proverbios 19:3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita contra el Señor, ¿no? La necedad. Qué bueno que en la Biblia no pusieron groserías, porque entonces no diría necedad, ¿no? O sea, diría algo bastante más. Son una bola de necios, ¿no? Y luego todavía le echan la culpa a Dios. Entonces dice, hay un grupo que es sus propios errores. Hay otro grupo de gente que le echa la culpa a Dios por lo que gente sin temor a Dios les hace, ¿no? Otras personas que, y claro, la gente dice, bueno, pero Dios lo podía haber evitado, ¿no? Pues sí, podía evitar todo el dolor y toda la maldad en este mundo simplemente quitándonos a todos el libre albedrío. ¿Se imaginan lo que sería este mundo? Lo que sería nuestra vida. Te convertirías en una computadora preprogramada, en un robot, que todo lo que puede hacer es poner alabanzas a Dios todo el día. O sea, la razón por la que disfrutamos de esta vida a imagen de Dios es porque tenemos la capacidad de escoger amar o no amar. Entonces, ¿podría Dios detener todo esto? Sí, lo hemos hablado muchas veces.
pero entonces no tendríamos la capacidad de tener una relación de amor ni entre nosotros ni con Dios. Y el tercer grupo de gente es el que quiere echarle la culpa a Dios por las consecuencias del mundo caído que nosotros creamos, que nosotros tiramos. Entonces caemos en este engaño de estar resentidos contra Dios cuando Dios lo que está tratando de decir es: ¿quieres dejar de sufrir en todas esas áreas? Ven a mí, ¿verdad? Yo te voy a confortar, yo te voy a dar paz, yo voy a estar contigo. Pero bueno, esa es la segunda. Y las siguientes dos barreras las encontramos en la explicación que Jesucristo da a los otros dos tipos de terreno. El versículo 14 dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran, o sea, no dan fruto. Fíjense, la siguiente distracción, la número 3, es distracciones en nuestra cultura. O sea, lo tercero que nos limita de entregarnos totalmente al propósito de Dios para nuestra vida es la cantidad de cosas, ¿verdad?, que nos distraen a nuestro alrededor. Fíjense, estamos tan ocupados, ¿verdad?, que no te das cuenta cuando el sistema de valores del mundo de repente te atrapa. ¿Ya se dieron cuenta de la fuerza del imán de los valores del mundo? O sea, de la batalla interna que tenemos que tener todos nosotros todos los días contra esas cosas. La verdad es que la gente no se da cuenta cómo hay cosas que entran a tu vida y de repente la contaminan, y cuando te das cuenta estás totalmente arraigado, abrazando a un valor del mundo. Hace como 15 años, más o menos, una buena amiga de mi esposa Karina, Sharon se llama, vino de Estados Unidos con dinero que había ahorrado, lo que le dejó su marido cuando murió, y puso un negocio, puso una escuela de equitación. Y vivía parte del tiempo aquí en México y parte del tiempo en Estados Unidos. Pero después de cierto tiempo decidió regresarse a Estados Unidos. Tuvo aquí una serie de problemas y se fue. Pero tenía ella un coche, tenía un Mustang rojo, convertible, clásico, todo forrado de piel, con el equipo más increíble que se puedan imaginar. O sea, un coche de esos que se te cae la baba cuando lo ves. Y como no se lo podía llevar en ese momento, nos dijo: oigan, ¿me lo guardan? ¿Lo puedo dejar en su casa? Y dijimos: está bien, y lo guardamos, ahí lo teníamos, ¿no? Y entonces la van que nosotros manejamos, que se descompone, y entonces Karina le habló a Sharon, le dijo: oye, se nos descompuso nuestra camioneta, ¿podemos usar el coche? Y dijo: sí, el tiempo que lo necesiten, nada más que en cierto tiempo, si ya no voy a regresar, lo vamos a vender, pero mientras, úsenlo. Al principio lo usamos con miedo, ¿no? Nos subimos y no, pues nos daba miedo un rayoncito, de verdad, la gente se paraba a voltear a ver el coche, ¿no? Pero después de 1 o 2 meses de estarlo manejando, se empezó a convertir en parte de nosotros. Si íbamos manejando, ¿no?, bajábamos la capota aunque estuviera a 100 grados la temperatura, ¿no?, para que nos vieran en el coche. La gente pasaba y mis amigos lo veían y me decían: ¡qué carro! No inventes, no, ¡ay, qué padre! Lo dejábamos estacionado afuera en restaurantes y cuando salía para abrirlo, lo abría como 3 veces para que todos vieran que era mi amor. ¿No? O sea, llegó un momento en que los dos estábamos enamorados del coche. Y empezamos a pasárselo a nuestros hijos, ¿eh? Nuestra hija, la mayor, decía: ¿vas a ir por mí a la escuela? ¿Puedes ir en el Mustang? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Y ve unos minutos tarde para que haya salido toda la escuela, ¿no? Ya habíamos arreglado la van, la teníamos arrumbada, cubierta en el garage, el Mustang. Bueno, no saben, y no nos habíamos dado cuenta de cómo nos había contaminado hasta el momento en que Sharon habló y dijo: oigan, ya no vamos a regresar, lo vamos a vender. Si lo quieren, se los vendo. No, ¿qué vendemos, no? ¿Cuánto nos darán por uno de los niños, no? ¿No? ¿Cómo le hacemos, no?, para quedarnos con el coche, ¿no? Y por más que lo intentamos, no pudimos comprar el mugroso coche y entonces lo devolvimos. Y miren, de veras, pasaron meses en que íbamos en nuestra van, que estaba viejita, y pasaba un coche bonito y sentía yo en el estómago así de: ¡oh! Yo tenía un coche más bonito que ese, ¿no? O sea, se empezó a convertir en nuestra identidad, el mugroso coche. No te das cuenta, pero hay cosas que entran despacito, tú ni cuenta, y cuando te das cuenta, así estás, ¿no? Así como el del anillo del Señor de los Anillos, my precious, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? Que no quiere soltar las cosas. Dice, por eso, fíjense, Jesucristo le llama el engaño de las riquezas, porque te engañan. El engaño es que tú caigas en
en el engaño de creer que ese es el objetivo final de la vida. Y entonces cuando eso llega a cundir, a contaminar tu corazón, ¿sabes qué pasa? Tu persecución total son esas cosas. O sea, se convierte en tu Dios. Y eso es lo que dice, fíjense, Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, no puedes. Uno de los dos va a ser tu Dios. Y cuando permites el engaño de las riquezas, ¿no? Por eso esta semilla, aunque oyes estas cosas aquí, si no te das cuenta de qué te está contaminando allá afuera, ahoga la palabra de Dios. Ahora miren, no quiero que malentiendan esto, porque muchas veces la gente lo que escucha cuando hablamos de esto es malo tener cosas buenas, es malo disfrutar de la vida, es malo que la gente piense bien de ti, ¿no? Porque ahí dice, ¿no?, que los placeres y el prestigio, esas cosas no son malas. De hecho, en 1 Timoteo 4:4, Pablo dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. ¿Qué significa eso? Cuando tú reconoces que de donde vienen esas cosas es de Dios, que son regalos de Dios que te da si quiere y si no, no. En otras palabras, cuando no las adoras, no está criticando tenerlas, sino adorarlas, que sean tu Dios. Esa es la tercera barrera y es un imán que muchos de los que estamos aquí ni nos damos cuenta por dónde entra. El cuarto, que es también muy común, es el miedo al compromiso. Las preocupaciones y los miedos que tenemos, especialmente al compromiso, ¿no? O sea, la gente, cuando empiezan, estamos hablando de vivir para el propósito de Dios, ¿no? Entonces la gente empieza a pensar, ok, me voy a entregar al propósito de Dios, y empiezan a pensar, uy, pero voy a perder mi libertad, ¿no? Ya no voy a ser libre, voy a perder la diversión, porque los cristianos son aburridos todos, absolutamente todos, ¿no? A lo mejor voy a perder a mis amigos, ¿no? Porque me van a empezar a decir, uy, este fanático está medio loco, ¿no? O sea, empezamos nos da miedo, ¿no? Pensamos que eso es lo que va a suceder. Hay algunos cuando dicen, ok, voy a encontrar el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué tal si me manda a hacerlo y lo hago mal? ¿Qué tal si cometo errores? Les voy a dar una noticia, van a cometer un montón de errores. En la historia de la iglesia hemos cometido más errores que aciertos. Las cosas funcionan gracias a Dios y a pesar de nosotros. No somos nosotros, vas a cometer errores. Luego hay otros que dicen, no, pero entonces voy a perder el control de mi vida. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa, no? Es una ilusión. ¿Cuál control? ¿Qué controlas en tu vida? No, hoy veníamos platicando de eso, ¿no? Tú puedes decir, no, pusieron un video el otro día en internet, que yo controlo mi destino, yo controlo mi vida. ¿Saben dónde van a estar en 5 años? No tienen ni la más remota idea. Lo único que hemos descubierto nosotros en nuestra vida es que la vida es todo menos planeable. Tú puedes decidir estar en el propósito de Dios sin importar a dónde te lleve, pero a dónde te va a llevar no sabes, no tienes idea, no hay control. Pero miren, en última instancia, la fuente de todos esos miedos, ¿saben qué es? No entendemos a Dios. O sea, no tienes idea de la cantidad de amor que Dios siente por ti. Si tú piensas, es que voy a diseñar la misión y cuando vea voy a decir, ¡no! ¡Esto! ¿No? O sea, no sabes cuánto te ama. Dice, yo soy un padre imperfecto. Todos los que están aquí que son padres de familia, somos padres imperfectos. ¿Y no tratas de darle lo mejor a tus hijos? ¿No haces un esfuerzo por darle siempre lo mejor para ellos? Imagínate cuánto más Dios, que es un padre perfecto, no trata de darte lo mejor, las mejores bendiciones posibles. Pero tenemos que ser bendecibles. Por eso la Biblia nos dice, ok, yo te quiero bendecir, pero necesitas vivir para mi propósito, porque esa es la mayor bendición para ti. Cuando vives para el propósito, vives para Él, entonces estás siendo bendecido increíblemente. Pero al final del día, fíjense, todas estas barreras en realidad son excusas que nosotros vamos poniendo, ¿no? La gente siempre dice, no, un día me voy a comprometer, un día me voy a comprometer.
cuando lo que el paso número 5 nos dice es, necesitas comprometerte, porque comprometerte significa, Señor, te voy a entregar mi corazón, lo voy a abrir a ti, cuando venga yo aquí voy a decir, Señor, venga tu palabra, dime para dónde quieres que vaya, me voy a entregar a ti, porque eso es como termina su parábola. En el versículo 15 dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. O sea, como perseveran, son personas que abren su corazón y sin importar qué enfrentan, siguen adelante. Y entonces, esa es la gente que da fruto. Entonces, a toda velocidad vamos a ver la segunda parte. Dice, ¿cómo lograr comprometernos totalmente a Cristo? O sea, si tú realmente te quieres comprometer, aquí hay dos cosas que te pueden ayudar a hacerlo. Número uno, comparar los costos contra los beneficios. O sea, necesitamos comparar cuánto nos va a costar el seguir a Cristo fielmente y qué beneficios nos va a traer, y vamos a ver si balanceándolo, costo contra beneficio, así deberíamos de hacer todas las decisiones en la vida, ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio? Y entonces cojo. Jesucristo fue clarito. En Lucas 9:23 dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ahí están las respuestas para ver cuáles son los costos. Que se niegue a sí mismo, dice, letra A, fíjense las tres cosas que vamos a tener que renunciar. Letra A, dice, renuncio a mi derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. Ese es un costo de seguir a Cristo. Desde este momento voy a elegir hacer con mi vida lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Ya vimos un montón de versículos que me dicen que es una necedad tratar de vivir la vida como yo quiera. Entonces tengo que tomar la decisión de decir, ok, de hoy en adelante, Señor, voy a vivir mi vida como tú quieras, voy a hacer lo que tú quieras, porque no es muy inteligente vivir como yo quiera, mejor como tú quieras. Letra B, renuncio a la propiedad de mis recursos. Ese es otro costo, ¿verdad? Que tienes que reconocer que absolutamente todo lo que tienes viene de Él y te lo dio en préstamo, no es tuyo para que hagas lo que tú quieras con Él, sino te lo dio específicamente para hacer un trabajo, te mandó con un propósito, hacer una tarea. Entonces, en este momento digo, Señor, reconozco que absolutamente todo lo que soy y lo que tengo me lo diste en préstamo, en administración, y un día me vas a pedir cuentas de ello porque me mandaste para hacer un trabajo. Y por último, letra C, renuncio a perseguir los valores del mundo como objetivo final, ¿no? O sea, otra vez, no estamos renunciando a tener cosas, sino a adorar cosas, a que sean la persecución final de nuestra vida. Esos son los costos, si se les pueden llamar costos, porque si lo analizan se van a dar cuenta que estás renunciando a cosas que no eran tuyas para empezar. Es su vida que Él te dio, son sus cosas que Él te dio, y es para su trabajo que te envió. Pero vamos a ver los beneficios, fíjense. 3 beneficios. Letra A, encuentro verdadero significado en mi vida. Es decir, voy a encontrar la paz y el disfrutar, ¿verdad? El saber que cada cosa que hago en esta vida cuenta para algo, ¿verdad? Que tiene importancia a nivel eterno. Letra B dice, disfruto del gozo de expresar mi forma al servicio de Dios. La verdadera plenitud del ser humano proviene de vivir para el servicio de Dios. Entonces voy a gozar de esta vida. Al caer esa pieza de recompensa en su lugar, ¿verdad? De pronto voy a empezar a gozar. Y letra C dice, disfrutaré de las recompensas en la vida eterna. O sea, aparte de todo lo que voy a hacer en esta vida, voy a pasar la eternidad en presencia del Señor. Bien, ¿saben qué me he dado cuenta? Que estos 3 beneficios, para mucha gente no tienen el mismo impacto si los ven como beneficios que si los ven como costo. O sea, venlos al revés. ¿Cuál es el costo de no seguir a Cristo? Una vida sin significado, una vida en donde siempre algo falta, en donde no hay paz, donde no hay descanso, una vida sin gozo real, en donde todo el tiempo estás persiguiendo cosas que temporalmente te llenan y al ratito otra vez estás vacío y al final del día te preguntas, ¿qué haces aquí? Si eso es todo lo que vienes a hacer en esta vida y Dios sabe en dónde vas a pasar la vida eterna. Ese es el costo de no seguirlo. Personalmente, creo que los beneficios de seguir a Cristo son infinitamente superiores a cualquier costo que pueda significar en tu vida si realmente lo analizas.
Entonces necesitas ser consciente de estas cosas. Y el número 2 dice, confío en que Dios me ayudará a cumplir con mi compromiso. Estas cosas no las voy a hacer yo, las va a hacer Dios a través de mí. Él me dice, Filipenses 2:13, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él es el que pone en mí esas cosas. Miren, espero, por lo menos en cierta medida, haber hecho una mella en su corazón para que se den cuenta de lo que este tema del que hablamos en esta serie significa. Hay un término que utilizan en el argot de los pilotos. Cuando un avión va a despegar, hay un punto que se conoce como el punto sin retorno, ¿no? En el momento que un avión va a despegar, el piloto empieza a acelerar la máquina, el avión empieza a tomar velocidad y hay una cierta cantidad de tiempo en que el piloto tiene todavía la opción de desconectar la velocidad, decir, ok, no vamos a poder despegar por cualquier razón, porque tiene espacio suficiente para detenerse antes de estrellarse contra la pared. Pero hay un momento en que el avión, ya, cuando pasa el punto sin retorno, o despega o se van a estrellar. O sea, ese es el momento en que el avión, literalmente el piloto, compromete al avión al despegue, porque ya no hay manera de frenarlo. Veo a mucha gente en nuestra iglesia como aviones al principio de la pista, calentando los motores, ¿no? Y algunos y ahí están, ¿no? Diciendo, un día voy a despegar, un día voy a comprometer este avión, esta máquina, esta vida para la gloria de Dios, uno de estos días. ¿Qué estás esperando? Podríamos pasar una fila de gente aquí dando testimonios de cómo el dolor en su vida los llevó al compromiso. ¿Cuánto dolor necesitas que aparezca en tu vida para dejarte ir con todo hacia el Señor? No te tienes que esperar ni un día. Mi esperanza, mi oración por todos nosotros es que cada uno de ustedes de verdad agarre esa misión que describieron y se entreguen totalmente al Señor hoy. Despega hoy. Vamos a orar. Padre, espero que este esfuerzo que hemos hecho durante estas últimas semanas, tus siervos aquí en Comunidad de Fe hayan servido para abrir, aunque sea un poquito, los ojos de todos los que estamos aquí, Señor, para darnos cuenta de que fuimos creados con un propósito, que es un propósito maravilloso, algo que tú planeaste desde hace mucho tiempo y que es la única manera en que podemos vivir esta vida bien vivida. Es la única manera en que no desperdiciamos nuestra vida. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Y somos conscientes de nuestras debilidades, somos conscientes de las distracciones a nuestro alrededor, de los imanes que nos jalan para todos lados. Por eso te pedimos, Señor, de tu Santo Espíritu, porque solamente de tu mano, llenos de tu Espíritu, vamos a poder caminar en la dirección que tú quieres que sigamos. Con todo el corazón te pido, Señor, que nos des a todos los que estamos aquí la fortaleza, la sabiduría, Señor, la humildad de entregarnos totalmente a ti y comprometernos, pasar el punto sin retorno, que significa declarar nuestra fe a ti y correr hacia ti cada día de nuestra vida. Te pido estas cosas, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.